Ya sea para una conferencia, un examen profesional, junta de trabajo, etc., hablar en público puede ser aterrador. Pero si vas a hacerlo, es mejor estar preparado, no solo para hacerlo bien, sino para que además disfrutes de la experiencia. En este episodio te daré algunos tips y técnicas para que te sientas más seguro en tu presentación y la lleves a cabo con éxito. Quédate a escucharlo y si te gustó, no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por escuchar. Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto nuevamente saludarlos en una emisión más de Isa Lozano, el podcast. Y bueno, ya lo leyeron en el título. El día de hoy vamos a platicar de algunos tips para hablar en público. Todos necesitamos hacerlo. En algún momento de nuestra vida, todos nos hemos visto en esta situación que a algunos llena de pánico, otros disfrutan enormemente, pero sin duda la primera vez es complicada. Todo tipo de miedos pueden asaltarte cuando estás a punto de hacer una presentación sin importar el tamaño del público al que te estás dirigiendo. Estos miedos a veces empiezan desde que estabas en el colegio, desde pequeño, cuando tenías que exponer ante todos tus compañeritos. Y de alguna manera son miedos que se arraigan y a veces es muy difícil dejar de lado. Entonces, ya sea si eres un estudiante o un jefe de proyecto, una empresaria, un emprendedor, en cualquier momento puedes enfrentar la necesidad de hablar ante el público y lo mejor que puedes hacer es estar preparado para ello. Así que vamos a platicar de estos 5 tips para que los pongas en práctica. Primero, piensa en una conversación sencilla. Una buena manera de mantener los nervios bajo control al hablar en público es visualizar tu presentación como una conversación más que como una ponencia formal. Piensa que se trata de una plática que a ti te parecería interesante seguir y participar. Ahora, tu público necesita lograr una conexión contigo para mantener el interés en tus palabras y transformar tu presentación en una plática va a ser una mejor forma de lograrlo. Mientras te expreses de forma directa y sencilla, será más fácil para tu público seguir tu intervención. Y así lograrás conectar de una forma mucho más eficiente. Entonces no se trata de ser informal, pero sí de ser un poco más natural y casual, que te sientas cómodo hablando, que te sientas tú. Ahora, el tip número 2 es: establece un vínculo. Cuando inicies tu discurso al hablar en público, debes lograr que cada persona del público sienta que le estás hablando. Esto es algo muy importante. No puedes mantenerte viendo a una sola persona o dirigiendo tu atención solo hacia un punto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Debes dirigir tu mirada a puntos estratégicos del auditorio o del espacio donde te estás presentando. Busca entre las personas presentes caras amigables y dirígete a ellas de forma intercalada para que tu público tenga la impresión de que le estás hablando a todos de una forma más personal. Ahora, esto a lo mejor puede ser un poco difícil si tu presentación es en línea, si es algo a través de Zoom o de Teams, pero es importante que conectes con la cámara. Esto es un poco diferente cuando tu presentación es a través de Zoom o de Teams o de alguna otra aplicación de conferencias en video. Ahí realmente lo que tienes que intentar hacer en la medida de lo posible es ver hacia la cámara para que las demás personas sepan que los estás viendo. Desplazarte por el lugar también te va a ayudar a relajarte un poco. A lo mejor puede ser complicado de inicio, no te digo que recorras todo el espacio por todos lados, pero de alguna manera empezar a caminar te va a ayudar a no tensarte más y que también tu posición, tu postura, no sea tensa frente a los demás, que estés un poquito más relajado, que puedas tener un poco más de movimiento para incluso también lograr proyectar mejor tu voz. Y claro, de vez en cuando puedes dejar escapar una sonrisita y pues mostrarte amable y accesible con las personas que te están viendo. Ahora, el tip número 3 es controla tu respiración.
La respiración es traicionera y cuando estamos nerviosos nos agitamos y tenemos menos control de ella. Por eso nos ponemos nerviosos, porque perdemos el control de nuestra respiración. La respiración es como nuestro centro y tenemos que procurar siempre volver a él, nunca dejarlo. Que la respiración se convierta como una forma de meditación, algo que tengas consciente. Aunque estés hablando de cualquier tema, que estés consciente que tu respiración sigue el mismo ritmo y así como inhalas, exhalas. Al hablar en público, trata de respirar a un ritmo normal. Incluso te recomiendo que antes de empezar tu presentación, hagas unas respiraciones profundas, bien profundas. Inhales, retengas el aire unos segundos y exhales. Y cuando hagas estas inhalaciones profundas, procura que los tiempos de inhalación sean los mismos que de exhalación. Esto se llama respiración circular y de verdad ayuda muchísimo a calmar los nervios. Esto es para que lo hagas previo a tu presentación. Entonces, haciendo un poquito este ejercicio de la respiración circular que te va a ayudar en cualquier momento, no solamente cuando tengas que hablar en público, inhalas en 1, 2, 3, 4, 5. Mantienes y exhalas en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo estás intentando? Te lo recomiendo muchísimo, de verdad, ayuda bastante a calmar los nervios, a centrar la mente y a enfocarte. Después de hacer a lo mejor unas 4 o 5 respiraciones circulares, como te lo acabo de comentar, ahora sí, al hablar en público, trata de respirar a un ritmo normal. Pero si no es posible, empieza respirando más lento y pausado de lo que lo harías normalmente y poco a poco vas a ir alcanzando tu ritmo normal. Evita respirar con rapidez porque puedes hiperventilar y entonces empezar a sentirte más tenso y empezar a trabar tu lengua y entonces sentir que estás perdiendo el control de tu presentación y bueno, todo termina en un caos. Así es que, respiración, tu mejor aliado. El tip número 4 es sobre la duración. La brevedad siempre se va a agradecer. Cuando realices una presentación, ve al grano. Expresa claramente tus objetivos y expon de manera práctica y directa tus argumentos. Recuerda que todos tenemos compromisos, obligaciones, citas, trabajo y en una época con tantos estímulos a veces es muy complicado mantener la atención todo el tiempo. Entonces, sé concreto, sé directo y cuida el tiempo de tu presentación para que no le quites el tiempo a otras personas que tal vez van a presentar después de ti, a otros expositores o simplemente para que no divagues en lo que pensabas comunicar. Considera el tiempo de los demás y presenta tus planteamientos en un tiempo adecuado. No le des muchas vueltas al asunto y plantea tus argumentos optimizando el tiempo que tienes destinado para tu presentación. Si te extiendes demasiado dando explicaciones, es muy probable que pierdas la atención de tu público. Y puede que para cuando llegues al momento o el argumento central de tu presentación, pocas personas estén siguiendo tu discurso. Y por último nos vamos con el punto número 5, que esto es súper clave para cualquier presentación. Organiza tu información. No improvises. O sí, tal vez un poco, pero ten muy claro cuál va a ser la estructura de tu mensaje. Como sabes, un discurso consta de 3 elementos clave que son introducción, desarrollo y conclusión. No lo tienes que presentar todo con tanta formalidad, pero es importante que tu mensaje contenga esos 3 elementos para que no te pierdas. Lo ideal al empezar es introducir un elemento en tu discurso que logre jalar la atención de tu público, para que se mantenga atento escuchándote y así cuando expongas los argumentos centrales de tu discurso tengas toda su atención. Y por supuesto, lleguen hasta la conclusión. Organiza tu información en líneas fáciles para que tu público pueda seguirlas. Detecta los elementos que consideres que pueden ganarte la atención y explícalos de manera clara y sencilla, sin mucho rebuscamiento. Recuerda que si empiezas a dar vueltas sobre el mismo tema parece que no tienes mucho que decir o que simplemente no estás muy preparado o no tienes el conocimiento real sobre el tema. Así es que
estructúralo, escribe. Yo de verdad siempre recomiendo muchísimo escribir para todo, para lo que sea. A mí me ayuda mucho a estructurar mis ideas. Entonces, escribe los puntos que no se te pueden ir por nada del mundo para que tengas esa guía y sobre eso los vayas como haciendo check, check, check y sepas que ya peinaste lo más importante y puedas dar en su totalidad el mensaje que tenías pensado y planeado desde un principio. He tenido la oportunidad de presentarme en algunas conferencias y la verdad, el tener la información completa, planeada y estructurada es lo que me ayudó a ejecutar mi presentación como lo quería. Sí, claro que moría de miedo al principio, eran audiencias grandes, pero aún así, esa tranquilidad que me dio el saber que todo lo tenía preparado, que lo tenía ensayado, que lo tenía estudiado y que sabía de lo que estaba hablando, me ayudó muchísimo a proyectarme con más claridad y más entera y bien parada en lo que estaba diciendo. Y ten la confianza de que por algo eres tú quien va a hacer esta presentación. Porque sabes hacerlo, porque se te confió esa tarea, porque tienes la experiencia. Así es que no dudes de ti, lo vas a hacer súper, súper bien. Y los nervios son los que nos hacen tropezar, son los que hacen que nuestra lengua se enrede y no nos deje hablar bien, son los que nos aceleran porque ya queremos que termine y entonces empezamos a hablar muy rápido y ya no se nos entiende, o son los que hacen que empecemos a hablar bajito porque ya nos dio mucho nervio. Así que no permitas que los nervios se adueñen de ti. Y después de que lo hayas hecho, la satisfacción que vas a sentir de que lo lograste y que lo hiciste es mucho más grande que cualquier nervio que te quiera impedir poder hacerlo. Bueno, pues espero que les sirvan estos 5 tips. Mucha suerte en sus presentaciones y pues estamos escuchándonos la próxima semana en el próximo episodio con más tips y más información que compartir con ustedes. Muchas, muchas gracias por escuchar. Nuevamente les recuerdo que mis ligas a redes sociales, a mi correo, están en la información de este episodio, así es que siéntanse con toda la libertad de escribirme, de contactarme, de seguirme en mis redes, que yo estaré encantada de leer sus comentarios, sus recomendaciones, todo. Muchas gracias. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos muy pronto. Chao. Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast.